Emma Montemayor Garza, a la quien le doy la bienvenida. Emma, bienvenida a esta mesa. Muchas gracias, pues muy amable por haberme invitado este día para, como comentas, recordar toda esa época tan bonita que vivimos, pues no nada más en México, sino en otros lugares del mundo, como es la Navidad, el nacimiento del Niño Dios. Sí, les digo, Emma, pues ya alguna vez nos había acompañado. Ella es genealogista, es, yo digo, historiadora y cronista honoraria de Cadereyta, y apasionada de la historia, eso sí, ¿verdad? Eso creo que es lo que te puede definir. Así es, la pasión por la historia, exactamente. Entonces, pues yo creo que eso pues es garantía de que en las próximas horas la vamos a pasar bien evocando esas memorias de las Navidades que se fueron. Así que bueno, pues miren, antes de entrar al tema, pues usted ya sabe la dinámica. Vamos a invitarlo a que participe en un juego de palabras en donde, para estar acordes, pues ahora se trata de que encuentre 4 palabras relacionadas con la Navidad. Ya sabe cómo, voltéele ahí el orden de las letras y ya usted dirá. Esperamos sus llamadas. Adelante, vamos a ver el juego de palabras. ¿Qué tal? Bueno, pues ahí váyale buscando y ya sabe, mire, este es el libro que tenemos de regalo para entre quienes nos hablen, uno de ustedes se lo va a llevar. El título, Valentía en el Corazón, de esta escritora, Teres Mailhat, que seguramente lo va a disfrutar porque es una... Acá lo volteo. ¿Qué tal, Pues apúntese seguramente ahora que pues vienen las vacaciones para que lo incluya en su agenda de lectura. Aquí va a estar listo para que se lo lleve uno de ustedes. Lo único que tiene que hacer es pues participar en el juego de palabras o cualquier otro comentario que nos quiera hacer aquí en la mesa. Bien, pues Emma, no se diga más, vámonos a echarnos un clavado al pasado y pues no sé, sería interesante que nos empezaras a contar esas memorias que pueden ser tuyas o pueden ser de personas que tú conociste o que leíste, cómo era la Navidad acá en los pueblos norestenses, y si nos vamos más específicamente pues en el pueblo tuyo y de tus ancestros, en Cadereyta. Efectivamente, sí, bueno, pues en realidad hay muchas memorias, ¿verdad? No tanto mías, sino de mis antepasados, de mis abuelos, de mi padre. Y bueno, cómo se vivía la Navidad en aquella época en Cadereyta, estamos hablando más o menos del año de 1920, 1930, pues era típica las pastorelas, las posadas. Mi papá, recuerdo, comentaba que era muy tradicional que se hiciera esto en las casas. En aquella época, de hecho, no era muy acostumbrado poner un pino de Navidad. Se ponía una especie de rama, vamos a decir, adornada con moños. De hecho, en las puertas de las casas tampoco se ponían guirnaldas, se ponía un moño rojo. Como igual era muy tradicional poner el nacimiento. Eso era primordial, Arturo. El poner un nacimiento en cada casa tenía que ser algo muy valorado por la familia, por el hecho simple y sencillamente del nacimiento de nuestro Salvador, el Niño Dios. Igualmente, en aquella época, desde luego que comenzaban las posadas a partir del día 16, igualmente pues se hacía desde luego en cualquier otra parte, ¿verdad?, de lo que fuera Nuevo León. Yo creo que en cualquiera de los otros municipios se llevaban a cabo las posadas, comenzaban el día 16 y terminaban el día 24, la Nochebuena. Perdón. Entonces, esto se vivía realmente en los hogares. Y bueno, también, claro, se oía ya en aquella época también el Santo Claus, porque casi siempre decimos, bueno, ¿y desde cuándo surge aquí llegar el Santo Claus a los pueblos norestenses? Pues yo creo que sería ya desde 1910 para acá, para adelante, ¿verdad? Mi abuela en algunos artículos comenta, ¿verdad?, que ella ya lo escuchaba
para el año de 1915, 1920, casi época de revolución, ya sonaba el hablar del Santo Claus aquí en Monterrey. Aunque no fuera tan común, pero ya se conocía. Así es. Pues sí, fíjate que en ese sentido, pues me haces recordar algo que sí me tocó vivir, aunque ya no tan lejos, un poquito más para acá, allá por 1977, 78, a una maestra que era maestra de piano aquí en Monterrey, ya murió hace muchos años, la profesora Genoveva Franco Vadillo, me acuerdo muy bien su nombre, porque pues era tradicional entre mucha gente ir a visitarla en estas fechas de Navidad, porque ella era de las que más intensamente tenía esa tradición del nacimiento, y era todo un deleite ir a su casa, te abría las puertas y se emocionaba, y pásenle, porque era un nacimiento que te llenaba todo un cuarto grande. Ajá. Ella vivía en unas casas del centro, grandes, de techos altos, de vigas y todo eso, y se emocionaba porque le metías mucha tecnología, le metía iluminación, y de pronto decía, mira, bueno, vamos a prender la cueva, y prendía un switch, y allá había una cueva y se prendía un foquito, así, y ahí entre las sombras se veían los personajes que estaban, pastores, ángeles, vacas, animalitos, hasta diablos. Hablando de los diablos, sí. Y más aún, como entre los que eran más amigos de ellos, de ella, que ya tenían varios años acompañándola, conociéndola, iba creando personajes, ¿verdad? Que decía Juan Pérez, decía, mira Juan, ahí estás, y te prendía y ahí salía Juan Pérez, ahí le daba más o menos la forma. La ¿no? forma. Yo nada más fui una vez, pero me quedé así maravillado, ¿no? Porque ya después, al poco tiempo, yo creo que ya la maestra ya falleció, pero era una tradición que le había hecho ya por muchos, muchos años. Entonces, esto habla de esto que comentas, de esa costumbre de que darle relevancia a poner los nacimientos, ¿no? Exactamente, sí, yo creo que era muy importante en realidad, sobre todo para la época en sí, lo que significa la época de la Navidad, ¿verdad? Que antiguamente, bueno, estamos hablando, pues yo creo que, no sé, el año 1853, de hecho aquí en Monterrey, se llevaban a cabo las posadas y las pastorelas. Por ahí hay algunos documentos muy interesantes, Arturo, que hablan de que más o menos entre el año de 1860 y 1870 se cobraba 4 pesos a la persona que organizaba 4 reales a la persona que organizaba una pastorela aquí en Monterrey. Entonces ya te das una idea desde cuándo existía en lo que era aquí los pueblos norestenses el llevar a cabo las posadas o las pastorelas. E inclusive mucho atrás, que por ahí recuerdo que te lo había comentado en mis investigaciones, hay un documento muy interesante en el año de 1643 que se habla de la Navidad, que es cuando precisamente Martín de Zavala da una orden a lo que eran los antiguos pobladores aquí en el Nuevo Reino de León, lo que es Monterrey, de que reconstruyeran sus casas para la Navidad. Aquí habla de que ya inclusive en esa época festejaban esta celebración, exactamente esta fecha. ¿Por qué lo comenta? Porque por las incursiones de los indios, Arturo, muchos de los pobladores aquí en Monterrey huían y dejaban sus casas solas, y con el tiempo las casas se iban deteriorando y se derrumbaban. Al llegar Martín de Zavala y ver muchas partes despobladas, vuelve, vamos a decir, a invitar a los pobladores, a aquellos que vivieron en un principio cuando la fundación de Monterrey, para que volvieran a hacer esas casas, pero que quedaran exclusivamente terminadas en Navidad. Y más o menos el documento es del año de 1643. Para dimensionar, pues, estamos hablando de que la fecha que tenemos de fundación de Monterrey, 1596, o sea, no muy lejos de la fundación. No muy lejos, sí. Y además, muy relevante que se haya puesto como fecha objetivo que esté para Navidad, porque es como, me acordé yo de que ya ves que a veces uno anda haciendo arreglos en su casa. Así es. Y todo el mundo quiere que esté listo para Navidad, porque pues quieres que ese día todo esté bien para poder festejar y que tu casa también esté presentable. Yo creo que era más o menos ese mismo tipo de sentimiento, ¿no? Ajá. Que nos habla de la antigüedad, ¿no? La antigüedad aquí en estas tierras norestenses, sí, de pues esta celebración. Y déjame aquí hacer un switcheo a una cápsula de origen de palabras,
para platicar un poquito del origen, el origen de la palabra Navidad, que aunque bueno, ya ahora pues para todos es muy claro que la Navidad es el evento central en él, pues es el nacimiento de Jesús, es el nacimiento, vamos a decir, del cristianismo. Pero sí es interesante saber que esta palabra y esta fecha está ligada, vamos, a la antigua Navidad romana. ¿Qué es la palabra Navidad? Navidad es una derivación de la palabra nativitas, en latín, nativitas. Nativitas quiere decir nacimiento. Y es que los romanos, antes de que llegara el cristianismo, el 25 de diciembre, justamente ese día, celebraban la Navidad, pero la Navidad del Sol, la de ellos, o sea, era su deidad. Entonces, ¿por qué ese día? Pues porque es una fecha astronómica, ¿no? Es el momento en que está el solsticio de invierno, o sea, el sol iba menguando, o sea, cada día los días duraban menos y las noches más. Bueno, en este día, por estas fechas del 25, era como el rebote. Ahí, a partir de allí, empezaba poco a poco el día a ganarle terreno a la noche. Entonces, los antiguos lo percibían como que el sol ya se iba a morir, de pronto decía, no me muero, y renacía, y así en ese ciclo astronómico eterno. Cuando llega el cristianismo a Roma, no había una fecha para el nacimiento de Cristo, porque la Biblia no dice una fecha, o sea, narra perfectamente los detalles del nacimiento, pero no da fecha. Entonces se consideró conveniente ponerlo en esa fecha para que eso ayudaba pues, a poco erradicar los antiguos ritos paganos que no desaparecieron de la noche a la mañana. Y por esa razón es el 25 de diciembre y por esa razón nativitas, pero ahora ya no del sol, ahora es del creador del sol, como decía San Agustín, ¿verdad? Que así decía por aquellos entonces. No adoren al sol, adoren al creador del sol. Y así es como se va poco a poco formando esta Navidad cristiana, con eso que se le llaman sincretismos. Y bueno, aquí estamos poco a poco revistiendo esta fiesta con diferentes tradiciones, que es lo que estamos ahora evocando. Ya nos platicaste de esas evocaciones de Navidad, de cadereita, y bueno, un detalle muy siempre importante en estas fechas es la emoción de los niños por la Navidad. Uy, cómo no, desde luego. Yo creo que son fechas también, digo, bueno, los niños siempre estarán contentos, vamos a decir alegres, yo creo que todo el año, porque son inquietos por naturaleza, ¿verdad? Pero yo creo que estas fechas decembrinas los inquieta más, pienso yo, Arturo, ¿no? Porque la ilusión precisamente de la llegada de la Navidad, el recibir el regalo, el juguete, yo recuerdo pues vagamente la emoción. En mi casa pues fueron 5 hermanos varones y nada más yo, y por ahí pienso, no sé cómo le hacía a mi padre de veras para tener esa oportunidad de darnos a todos un presente, ¿verdad? Que era la llegada del Santo Claus. Oye, mira, ahí en pantalla tenemos justamente esa foto que me enviaste. Así es. Platícanos de esa foto. Bueno, esta foto yo creo que es más o menos por los años 30, es por la antigua calle del Comercio, hoy Morelos, que muchos de aquí, de los que somos regios, los de Monterrey, la conocemos desde luego. Ahí se ve a lo lejos lo que era la casa de Sambors, la famosa casa Sambors, donde también inclusive ahí se vendían juguetes por esa época. Ese Santo Claus que se ve gigante es en la casa Guajardo, era la casa el negocio de don Manuel Guajardo. Hacia el lado derecho, viendo de frente a la casa del señor Guajardo, estaba la casa Méndez, que vendía ropa en esa época. Y bueno, otros negocios que por esos años, en los 30 ya se vendía lo que eran los juguetes tradicionales de la época, ¿verdad? ¿Y cuáles eran, Arturo? Pues simple y sencillamente las muñecas tradicionales de celuloid, o de sololoid, como luego les decía. Ya había para ese entonces algunas fábricas aquí en Monterrey. Pues se les regalaba a los niños los típicos trenes de madera o lo que era de metal, los juegos de té, y aunque era pues más común lo que fuera de material de laminita o de madera, ¿verdad? No era mucho lo que se mueve ahorita, el plástico, ¿verdad? Que eso ya lo introdujo, yo creo que en aquel tiempo
el famoso señor don Julio Cepeda, que por cierto hace poquito recibió una medalla al mérito cívico. Pues muy interesante y además, bueno, nos hace evocar aquellos tiempos, los juguetes de antes, nada que ver con los de ahora, que la electrónica ya nos invadió, ¿verdad? Pero así está interesante el tema y ya ven cómo vuela el tiempo. Vamos a tener que hacer un intermedio y aprovechando para que le eche otro ojo usted al juego de palabras y nos llame. Acuérdese que no necesita tener las 4 palabras, puede ser 1, 2, 3 o las 4. Así que adelante con el juego de palabras y no deje de llamarnos. Bueno, pues nosotros aquí en la mesa seguimos con estas evocaciones de Navidad. Algo que no puede faltar en estas fechas, en estas celebraciones, son los cantos. Esos cantos que tienen su nombre especial, los llamamos villancicos, que su nombre viene, así como se lo puede usted imaginar, de villa, de villano. Pero no crea que villano me refiero al malo de la película. No. Los villanos eran los personajes rústicos que vivían en las villas y que en origen, cuando llegaban a cantar, pues cantaban también cantos rústicos. Y así los primeros villancicos eran eso, cantos muy del pueblo, muy rústicos, muy pastoriles, pero con eso sí, con mucha devoción y mucha emoción. Una belleza primitiva, si usted así lo quiere llamar. Y así se le quedó. Como eran casi siempre cantos religiosos, los villancicos pasaron a nombrar a todos esos cantos que ahora son navideños. Y platicando acá con Emma, recordaba ella que hay un villancico muy entrañable que empieza a aparecer por muchos lados en diferentes fuentes del pasado. A ver, cuéntanos tantito antes de oírlo. Bueno, cómo no. Bueno, es un villancico antiguo relativamente, es La Gitanilla, que de hecho es un villancico al Niño Dios. Y por ahí se habla, es muy parecido a los que conocemos ahorita en la actualidad. Habla desde luego del nacimiento del Niño Dios, por ahí creo que te había mandado la letra, no sé si por ahí la tengamos. Tenemos el video, lo vamos a escuchar, bueno, pero ahorita que acabamos de comentar, o igual lo podemos escuchar y seguimos comentando, muy porque bien. Da para eso. Claro, este villancico, tengo entendido, lo hizo una persona de España, creo que de ahí es el origen, ahí en España, y bueno, fue inclusive muy cantado allá en la época de 1904. A ver, lo escuchamos tantito. Pon atención porque está grabado en 1907 por ahí. A ver en aquel niño la gloria del Edén, a ver en aquel niño la gloria del Edén, la gloria del Edén. Vamos a ver, a ver en aquel niño la gloria del Edén, a ver en aquel niño la gloria del Edén, a ver en aquel niño la gloria del Edén. Ese villancico la voz, es que es una grabación muy antigua. Muy antigua. Sí, es una grabación, como dices tú, muy antigua. De hecho, esa letra que localicé ya hace como unos 3 o 4 años, está en un periódico de México y eso me dio a entender que en México, en la Ciudad de México, se cantaba en aquella época este villancico, que es uno de los que considero antiguos, ¿verdad? En lo que es como el pueblo de México, ¿verdad? Sí, y fíjate que completando el punto, en algunas, me puse a buscar también yo en algunas hemerotecas ahí para ver si hallaba algo, y me encontré que en una narración dicen que inclusive este villancico se cantaba en las posadas, en algunas partes, y de hecho la letra muy parecida pero con algunas pequeñas variantes. Me lo voy a leer así brevemente porque dice:
está comentando sobre las posadas, dice, en el nombre del cielo, buenos moradores, dad a unos viajeros posada esta noche. Y que luego contestaba el coro, ¿no? Los de adentro. Esta casa es nuestra, no es de todo el mundo. Yo la abro a quien quiero y abrirle no gusto. Y así, entonces, toda la procesión que iba en la calle y se iban cantando esa de, vamos pastores, vamos a Belén, a ver en aquel niño la gloria del Edén. Es tan precioso el niño que nunca podrá ser, que su belleza copien el lápiz ni el pincel. La madre le acaricia y el padre mira en él y los dos extasiados contemplan aquel ser. Casi la misma letra pero con ligeras variantes, ¿verdad? Exactamente. Fíjate que inclusive por ahí también los que son eruditos en este tipo de investigaciones sobre los villancicos más antiguos, por ahí se dice que más o menos en el año de 1820-25, no recuerdo exactamente, Arturo, pero surge el antiguo villancico y muy famoso, Noche de Paz, por ahí, ¿verdad? Madre, también sí. Que es uno también de los muy, muy antiguos. Y puede haber otros, ¿verdad? Y muchos que lamentablemente se han ido perdiendo con el tiempo, ¿verdad? Pero era lo tradicional, cantarlo en las posadas, ¿verdad? Que eso también era la costumbre que se llevaba en aquellos años en lo que son los pueblos norestenses, cantar los villancicos, ¿verdad? Fíjate que quiero compartirte, aprovecho y para no quitar mucho tiempo, hay una publicación también del periódico El Universal en el año de 1848, dice, a tus puertas llega José con María, que vienen cansados de andar todo el día. No es aquí mesón para dar posada, más adelantito vaya camarada. Estos son dos, 1800, ¿qué? Perdón, 1848. Fíjate, está publicado en un periódico de México, El Universal. Entonces, fíjate la época que estamos hablando, 1848, y entonces ya se cantaban estos villancicos en las posadas. Sí, y esto nos lleva también a analizar la palabra posada, que para nosotros es eso, es una celebración navideña que ya ha ido degenerando, y ahora ir a una posada vas a una pachanga que donde de todo tiene menos de cantos navideños, sí, ¿no? Sí, así es. Pero en origen era recordar esa travesía de José y María, que iban buscando un lugar donde hospedarse y que no hallaban porque ese día había casa llena, todos se habían ido a empadronar, y bueno, entonces de tocar en puerta nadie los pudo recibir, y por eso fue que tuvieron que irse a alojar a un establo, y ahí fue donde le tocó que diera a luz al niño Jesús. Entonces esa travesía pues evoca ese episodio bíblico, y fíjense desde cuándo. Interesante cómo se han mantenido las tradiciones, y no tan interesante que ya poco a poco se van diluyendo. Pero en fin, vamos a hacer otro intermedio. Eso podemos aprovecharlo para que usted vuelva a ver el juego de palabras y que no se quede sin participar. Vámonos a participar en llevarnos el libro Valentía en el Corazón, un buen tema para leer ahora en estas vacaciones. Así que vea el juego de palabras y no deje de marcarnos, ya sea vía WhatsApp o vía voz, ahí van a aparecer los teléfonos. Adelante con el juego de palabras. Uno de los rasgos típicos de estos días y de los que más gusto les da a quienes lo reciben es eso, justamente, recibir el aguinaldo. Ah, qué felicidad decir, ya cayó el aguinaldo, ¿no? Y a gastarlo. Bueno, quizás eso no sea igual para el que lo tiene que pagar, ¿verdad? Pero es parte allí de la circunstancia de estos días. Pero bueno, esto nos lleva a preguntarnos acerca del origen de la palabra aguinaldo. Fíjense que esta investigación a mí me causó curiosidad porque lo que siempre había yo leído y había dado por cierto, porque es lo que se encuentra en muchas fuentes, es que la palabra aguinaldo viene de una frase latina que es hoc inano, que en latín vendría a significar cada año.
Y de pronto uno lo ve lógico, decir, aguinaldo cada año, pues sí, porque el aguinaldo se da cada año. Y dice, pues sí. Pero fíjense que, pues, a veces echa uno el clavado y no das por hecho algo y empiezas a buscarle. Y entonces me encontré con que, pues resulta que no. Que esta palabra aguinaldo, para empezar, me llamó la atención que en algunas regiones de España, allá no dicen aguinaldo, dicen aguilando, como si fuera águila, aguilando. Y en origen le llamaban aguilando, pues a eso que pedían, tipo las posadas, donde salía la gente a las calles portando una imagen de la Virgen, tocando las puertas y diciendo, quiero que me den el aguilando, sería ahí. Entonces nos encontramos por ahí un video que es de allí, de aquel pueblo donde lo cantan así, el aguilando, fíjese bien, aguilando, no aguinaldo, pero es lo mismo. Así que vamos a ver si lo podemos ver y regresando cerramos el comentario de esta palabra. A esta puerta hemos llegado, todos cansados de andar. Traemos a la patrona que te quiere saludar, que te quiere saludar. Digamos con alegría, nuestra Madre del Rosario viene a nuestra compañía. Abre la puerta, Josefa, que venimos jadeando. Traemos a la patrona a pedirte el aguilando, a pedirte el aguilando. A pedirte el aguilando. Es que uno ve eso y pues no puedes dejar de relacionarlo con las posadas de acá o ¿saben también con qué? Con la rama veracruzana, que es algo muy parecido. Ya se va la rama muy agradecida porque en esta casa fue bien recibida porque les dieron algo. O sea, el concepto es el mismo. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que siguiéndole la huella a esta tradición, nos vamos a tierra francesa y nos encontramos con que allí hay una tradición prácticamente similar, donde los niños o las clases humildes van por las calles en estas fechas navideñas pidiendo casa por casa. Y a esta tradición le llaman leguinald, casi, haz cuenta, leguiland. Y con sus variantes, depende de la región que sea de Francia, pero son tradiciones también que ya poco a poco han venido a menos, y donde esta palabra aguiland, algunos la relacionan con la palabra o con el nombre para el muérdago. El muérdago era esa hierba de los celtas, que para ellos pues tenía ciertas propiedades mágicas, sobre todo en estas fechas, en donde, aunque para ellos no era la misma Navidad, sí era el cambio de estación. Entonces es un como sincretismo que se fue dando ahí, en donde pues ellos, ese era el momento en salir a las calles a pedir un aguilando. Que nos llega la palabra a nosotros, igual, pero aquí le volteamos, ya dijimos aguinaldo, suele suceder. En un principio era lo mismo, lo que te daban en las casas como un regalito, a veces hasta una cancioncita, algo que te daban. Pero luego ya evolucionó y pasó a ser la dádiva navideña, que ahora sí, por ley, le tienen que dar a todos los empleados. Y si no, se las ven con la Secretaría del Trabajo. Entonces, bueno, ese es el origen de la palabra aguinaldo y descartamos esa del oquinano. Esa no. Entonces, bueno, pues eso nos da pie para seguir con esto de las evocaciones, de las cosas que recordamos, que nos han contado de la Navidad. Yo no sé realmente si me platicabas, ¿verdad? Que también tu abuelita le gustaba mucho escribir, ¿verdad? Sí, mi abuela materna Ofelia. Sí.
Ofelia Ríos González, sí, originaria de Cadereyta, le gustaba muchísimo escribir. Ella vivió, pues en realidad, bonitas épocas, vamos a decir, aunque como quiera fue época en la que ella escribe muchas cosas, que es la época de la Revolución, pero sin embargo ella en su diario narra sus vivencias, ¿verdad?, inclusive de época decembrina. Uno de los recuerdos de la abuela Ofelia era que en Cadereyta, precisamente, en aquellos años, estamos hablando 1917 más o menos, la señora San Juana Serrano, esposa del doctor Juan Rodríguez, ella de hecho era la encargada de hacer las pastorelas. Y ahorita que comentabas, Aguinaldo, en muchos lugares de lo que son la República Mexicana, volviendo a comentar lo que eran las posadas, lo que era la colación, tú recordarás que los típicos dulces de aquella época pues eran los cacahuates, la colación, cuando venía todo lo de la piñata, ¿verdad? Después, desde luego, de haber cantado la posada, venía lo que era la piñata. Bueno, y en esa época les decían los aguinaldos, a los niños les decían, en vez de bolsitas de dulces, decían, oye, ya te dieron tu aguinaldo, y era precisamente ir a recoger una canastita donde vendía la colación, las galletitas típicas que eran en aquel entonces hechas a lo que era de piloncillo con caña, y eran los llamados aguinaldos, y estamos hablando más o menos la época de la que era la Revolución, 1910, 1920. Bueno, y lo que te comentaba de mi abuela Ofelia era de que en esa época se hacían las típicas pastorelas, y muchas de ellas se llevaban a cabo en lo que era el teatro municipal ahí en Cadereyta. Y son épocas en que los pueblos estaban unidos, sobre todo porque era una época en que la gente tomaba conciencia de estar en paz, de unirse a la familia que no veía desde hacía tiempo, porque son épocas de reflexión, ¿verdad? No me dejarás mentir, muchos a veces tenemos mucho tiempo de no ver a la familia o tenemos algún rencor o algún disgusto, y esto precisamente, estas épocas de la Navidad, es lo que nos lleva a permanecer, a estar en paz y en alegría. Entonces, esas pastorelas que hacían llevaban un mensaje precisamente que era a hacer que las familias se unieran. Haz de cuenta que ella inclusive comenta en su diario que ella la hacía de una señora muy ogra, ¿verdad? Ahí narra su vestimenta y más o menos, es lo que yo recuerdo. Y bueno, son cosas que van viviendo nuestros antepasados y que vivimos nosotros nuestra época, y que lamentablemente ahorita pues ya se va perdiendo mucho eso. Sí se hacen pastorelas, sí se hacen posadas, pero ya no se lleva como es con ese fin como lo comentas. Ahora es baile, es la tomada, ¿verdad? Lamentablemente, pasarla ¿verdad? bien con los cuates. Exactamente, así bueno, es. por lo menos queda esa esencia de buscar pasarla bien, que ya es ganancia. Así es. Y bueno, otras cosas también igual que se llevaban aquí en Monterrey, una de ellas que por ahí te platicaba, ya para el año 1927 se exhibían pinos, como nosotros ahorita que vemos lo que es el encendido del pino, ¿verdad?, en algunos centros comerciales o en el Museo de Historia. Bueno, quiero comentarte que en 1927 uno de los primeros pinos, vamos a decir grandes, que se exhibieron fue en la Plaza de la Luz. En esa época fue uno de los primeros pinos en exhibirse aquí en Pues hay todavía cosas que contar, y ahorita regresando yo creo que vamos a poder también evocar aquellas épocas gloriosas de la Navidad en la Alameda, pero eso lo vamos a comentar en cuanto regresemos de este intermedio. Así que no se vayan y apúrense, todavía tienen chancita de apuntarse en el juego de palabras. ¿Lo vemos por última vez? Adelante. Pues definitivamente estas evocaciones navideñas yo creo que son de lo que nos tocan las fibras más sensibles. Aquí cito a nuestro amigo Efrén Ontiveros, que nos escribe recordándonos, dice, pues no, cómo olvidar aquellos separadores navideños de Zaragoza y Padre Mier en De Llano, en
el nacimiento de un buen país que estuvo por ahí en el centro. Exactamente, sí, claro que sí. Bueno, hay un nacimiento todavía más antiguo, que era en la colonia Obispado, casi llegando por, no me acuerdo si es por Padre Mier, allá por los años 40, en una casa de ahí de familiar, se exhibía precisamente un nacimiento que creo que recuerda a mi padre, que eran más o menos del tamaño como si fuera de uno normal, ¿verdad? Y desde luego estaba también el de Serfín, el de Ban País por Morelos, estaba desde luego el de Llano en Padre Mier, pero igualmente también para esos años anteriores, estamos hablando igual de los años 40, fíjate que ya se llevaba a cabo un desfile de Navidad aquí en Monterrey, Arturo. Estamos hablando más o menos del año de 1949. Inclusive más adelante, por ahí también puedes encontrar en los documentos antiguos el que la cadena, creo, de televisión XCNL, no recuerdo exactamente las siglas, ya solicitaba permiso para poner anuncios de Navidad con luz neón. Estamos hablando allá de la época de los 60. Algunos recordarán, hablando de nacimientos, el famoso anuncio en la Loma Larga que decía Feliz Navidad. No, estaba recordando también Ontiveros. Eso lo recuerdo perfectamente allá en los años 60. Que no recuerdo hasta cuándo dejó de aparecer ahí, pero era muy tradicional en la época. Mi padre me comentaba precisamente ahora hace unos días, él recuerda también que por la calle de Washington, no sé si Cruz con Diego de Montemayor, por ahí ese sector, existía una mercería La Luz, que era muy tradicional, desde temprano ponían los villancicos, ponían una especie de radiola, yo creo con un altavoz, y era muy sonado, ¿verdad? Toda esa música de barrio, Navidad, sí. Todo el barrio, lo que eran esas calles, como igualmente también para 1945-46 ya existía la feria de Navidad en la Alameda Mariano Escobedo. Que duró muchos años, ¿verdad? Cómo no, desde luego. De hecho, fíjate que todavía en época para atrás, se favorecía el ponerlo ahí porque la mayoría de los vendedores ambulantes de juguetes, que ya para entonces estaban por la calle de Morelos, y fíjate, ya desde entonces se quejaban de los vendedores ambulantes, ¿verdad?, de los juguetes. Se ponía esta feria en la Alameda y duraba varios días. Inclusive, como te comento, más para atrás, en los años 30, ya existía un trenecito infantil y eso favorecía la famosa feria de Navidad porque aprovechaban las familias de llevar a los niños y subirse a ese tren. Y bueno, son cosas que vivieron todavía a lo mejor nuestros padres. Yo ya soy de los 60 para acá. Pero de alguna manera te tocó saber y capaz de que hasta alguna vez de pequeña darte la vuelta. Mira, te voy a leer un pedacito, libro que se llama Navidad, que lo dejó escrito el profesor Silvino Jaramillo. Él escribió mucho tiempo en el diario El Porvenir y escribía acerca del tema cuando se venía diciembre. Pero en particular un fragmentito. Dice, 24 de diciembre de 1970, hace casi ya, pues que son 50 años casi ya. Dice, para usted no será nada nuevo la imagen de la Alameda Mariano Escobedo durante esta época navideña del 70. Creemos, sin embargo, que cuando sus nietos estén usando la bomba atómica como fuegos artificiales, como decía el maestro Torres, le gustaría volver la mirada al pasado para saber lo que había en ese lugar, si es que todavía existe, y que tal vez para entonces esté convertido en un central de vehículos espaciales. En estos días de posada esperamos que haya algún historiador que les recuerde a nuestros nietos que en este tiempo los regiomontanos pueden en la Alameda adquirir todo lo que necesiten para sus celebraciones navideñas o para los regalos que aún hoy se estilan. Y es todo un artículo, pero me llamó la atención. Alguna vez, ojalá algún historiador que les recuerde a los nietos, pues tú eres. Exactamente. Y fíjate que también, recordando ahorita vagamente, en esas épocas, igual como te comento, los años 30, 40 y sucesivamente, el ayuntamiento en aquel entonces ayudaba mucho a lo que era hacer la Navidad al gendarme, al hacer la Navidad al niño humilde, ¿verdad?, a los pobres. Se prestaba para muchas actividades en diciembre.
Y bueno, son cosas en, como dices tú, vamos dejando a nuestras generaciones que siguen esos recuerdos, esas memorias de nuestra infancia, que lamentablemente, Arturo, tú lo sabes, se han ido perdiendo, ¿verdad? Ojalá y que los que todavía somos de nuestra generación dejemos esas memorias y esos recuerdos a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque vale la pena. En realidad es vivir en armonía, como te comento, estas fiestas decembrinas y sobre todo el tener conocimiento de lo que se vivía en los pueblos norestenses, ¿verdad? Porque muchas veces podemos decir, no, pues es que siempre estamos hablando de Santo Claus y dejamos a un lado lo que en realidad es la Navidad, lo que es el nacimiento. Entonces estamos ya muy materializados, muy enfocados a que, no, pues ya Navidad es Santo Claus, ¿verdad? Entonces lo vemos ya muy fríamente, lamentablemente. Pues yo espero que no se pierda esa esencia que yo siento que es algo que se necesita, independientemente de las creencias religiosas, yo me atrevo a decirlo. En general, los humanos siempre necesitamos ese momento ahí como para hacer un alto en el camino, agarrar aire y alimentar esperanzas de que el nuevo ciclo va a ser mejor. Como era desde aquellos años cuando la expectativa era que empezaba un nuevo ciclo solar, pero había esperanza. Y ahora, bueno, es de otra manera, pero que no se pierda. Con que no se pierda eso, estamos salvados. Exactamente. Mira, antes de que se nos vaya el tiempo, vamos a ver los resultados del juego de palabras para que ahorita se sepa quién se va a llevar el libro. Así que pasamos a ver las respuestas. Adelante con las respuestas del juego de palabras. Sí, de pasado sale la palabra posada. De evitando, si le damos vueltas, sale adviento. Miren, qué curioso que de vanidad salga Navidad. Y de pony, pues sí, está fácil, pino. Ahí están las 4 respuestas del juego de palabras de hoy. Y ahora pues vamos a ver quién se va a llevar el libro que tenemos para aquí, Valentía en el Corazón, ya lo mostramos. Le voy a pedir aquí a Emma que me asista a sacar cualquier papelito claro. Y pues igual, si está muy fea la letra, me lo pasas porque como escribo No así muy rápido. A ver, pues y eso suerte. Que no soy doctor. Y eso que no soy doctor. Sergio María Garza. Sí, ok. Sergio Mario Garza. Mario Garza, perdón. Ese es tu libro, ya sabes, ven por él en hora de oficina aquí al canal 28. No nos queda más que agradecerte, Emma. No, bienvenida, al contrario. y que ojalá que pronto estés con nosotros. Y me queda también agradecerle a ustedes que nos hayan acompañado en estas evocaciones navideñas. Próximo martes, ya sabe, tenga lista la mesa porque aquí vamos a tener listas las palabras. Hasta la próxima.